Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos a la quinta clase del curso de Excel desde cero hasta avanzado. Les recuerdo que si se suscriben a mi canal me ayudan muchísimo en mi proyecto de formación gratuita. Bien, hoy vamos a ver unos temas muy interesantes en esta clase, así que quédense conmigo y vamos allá. Lo primero que vamos a ver hoy es cómo trabajar con tablas de forma mucho más eficaz y eficiente. Recuerdan que en la primera clase les expliqué cómo aplicar formatos a las celdas, con bordes, con rellenos, con formatos de números, etc. Bueno, pues esa forma que les expliqué es una forma muy básica y muy sencilla que se utiliza en Excel, pero cuando queremos crear tablas mucho más funcionales y mucho mejor para trabajar con ellas, pues utilizamos lo que se llaman el formato de tabla o dar formato como tabla. Si se fijan, aquí tengo yo una tabla a la que he dado formato anteriormente, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Y fíjense que tiene unos filtros, tiene unos colores de relleno, y lo que ven aquí se llama una segmentación de datos, que también se utiliza con las tablas dinámicas, pero en este caso lo vamos a utilizar con este formato de tabla. Ahora veremos cómo se hace y, por ejemplo, nos permite ir pinchando e ir seleccionando la zona este, la zona norte, la zona oeste y la zona sur, por ejemplo, y también nos permite seleccionarlas todas y ver toda la tabla. Entonces, esto es una herramienta que tiene Excel que nos va a venir muy bien a la hora de filtrar nuestras tablas. Vale, vamos a empezar. Nos vamos a la hoja tabla en blanco que tenemos aquí al lado. En esta tabla tenemos los mismos datos que tenemos en la otra hoja, pero no le hemos hecho nada, sino tenemos los datos sin ningún formato y totalmente básicos. Vale, entonces, para empezar a trabajar con de esta forma con tablas, lo que vamos a hacer es, primero que nada, situarnos dentro de la tabla, estando seleccionando una de las celdas, y nos vamos a ir a este botón que dice dar formato como tabla. Vale, entonces él nos da la posibilidad de elegir algún formato de los que tenemos aquí disponibles, pero también tenemos la posibilidad de crear un nuevo formato o un nuevo estilo y aplicarlo a nuestro gusto, ¿vale? En este caso, para no liarnos mucho, vamos a seleccionar uno de los que tiene él ya asignado y cuando lo elegimos, automáticamente él ya coge el rango porque lo ha adivinado, eh, el rango de los datos que nosotros tenemos aquí en nuestra hoja de cálculo. Entonces, incluso nos dice que la tabla tiene encabezados y nos marca la casilla esta. En el caso de que la tabla no tuviera encabezados y no quisiéramos que lo detecte como encabezado, pues le quitaríamos la casilla, pero en este caso, como la primera línea, que es artículo, cliente, zona, febrero, enero, marzo, totales, son los encabezados, pues está bien. Entonces le damos a aceptar y como ven nos ha aplicado este formato prediseñado que tiene Excel. Nos ha aplicado también unos filtros aquí, que los filtros se los podemos poner o quitar. Si recuerdan, en una de las clases también hicimos algo parecido, pero ¿qué ventajas nos da esta forma de trabajar con las tablas? Bueno, pues la primera ventaja que nos da es a la hora, por ejemplo, de manejar las columnas. Sabemos que las columnas, cuando estamos hablando de una base de datos, a las columnas le llamamos campos también. Entonces, el artículo sería el campo artículo o la columna artículo, el cliente sería el campo cliente o la columna cliente. Bueno, pues una de las ventajas que tenemos a la hora de trabajar con este tipo de formatos es que si queremos mover, por ejemplo, una de las columnas, que aquí tenemos enero y febrero, lo ideal sería que enero viniera antes de febrero, pues simplemente con seleccionar aquí el encabezado de la columna y esperar a que el cursor cambie de esta forma, ¿ven? Fíjense que cuando yo muevo el cursor hacia el borde se me coloca como una cruz ahí con una flechita. Entonces,
Si yo lo pillo aquí y lo arrastro, se me mueve de sitio. Y lo mejor de todo es que no ha afectado a la parte de arriba de aquí de la tabla ni a la parte de abajo de la tabla. Es decir, solo ha afectado a lo que tenemos como formato de tabla. Vale, esto es una cosa que es bastante interesante para no para a la hora de trabajar con las tablas, ¿no? Entonces, le voy a dar a deshacer un momentito para que lo vean. Si yo, por ejemplo, aquí en esta columna tuviera cualquier valor, por ejemplo, voy a poner un número, entonces yo me coloco aquí en el encabezado y arrastro la tabla hacia aquí, que es su lugar correcto, y fíjense que el número este no se ha movido de su sitio. Es decir, lo que yo muevo la columna no me afecta ni a la zona de arriba ni a la zona de abajo. Vale, voy a eliminar este número que era nada más para hacer la prueba. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer también muy fácilmente es, si nos situamos aquí dentro del formato este de tabla, le damos al botón derecho y le decimos eliminar columnas de la tabla, y de esta forma nos ha eliminado la columna que estaba en la tabla. Si le doy a deshacer, nos ha eliminado la columna que tenía en la tabla y tampoco ha afectado a las zonas de arriba ni a las zonas de abajo. Si yo me coloco aquí, le pongo un valor y le digo eliminar columnas de la tabla, pues el número este sigue en su sitio, ¿vale? Es decir, que no me afecta a lo que tenga por la parte de arriba ni por la parte de abajo. Bueno, eso es una de las ventajas que tenemos. Otra de las ventajas que tenemos es que a la hora de añadir nuevas líneas a la tabla, es decir, si yo me vengo aquí y escribo pues varias líneas más, queso, etcétera, ya el Excel se da cuenta de que estamos en la misma tabla y nos sigue poniendo el formato con las líneas nuevas que vamos insertando. Entonces esto, la verdad que es una ventaja muy buena a la hora de no tener que estar cogiendo otra vez y poniéndole el formato a las líneas nuevas, etcétera, ¿vale? Entonces esto es otra de las ventajas que nos da esta forma de trabajar con las tablas, ¿vale? Para añadir los totales, por ejemplo, es muy fácil también, no necesitamos estar haciendo sumatoria ni nada de eso, sino simplemente nos situamos dentro del formato este de tabla, nos vamos a diseño y hay aquí una casilla que dice fila de totales. Entonces pinchamos ahí y ya él nos pone el total de esta columna automáticamente. ¿Que queremos también los totales de las demás columnas? Pues simplemente venimos aquí y le damos y le aplicamos el total. E incluso podemos aplicar otras funciones como promedio, recuento, contar números, max, min, suma. Es decir, en este caso vamos a elegir suma y ya nos hace la suma de esta columna. Y en las demás, pues lo mismo. Podríamos aplicar los totales a cada columna, incluso en esta columna de la zona de la columna del campo cliente, podríamos venir aquí y decirle recuento. Entonces me contaría el número de filas o de registros que hay aquí ahora mismo, que son 19. Fíjense, un truco también bastante usado para la gente que trabaja habitualmente con Excel es que si yo selecciono esta columna que hay 19 registros y es de tipo texto, pues en esta zona de aquí nos aparece el recuento porque es de tipo texto, pero si yo vengo aquí y selecciono una columna con valores numéricos, pues en esta parte de aquí me aparece la suma de los valores. Entonces, a la hora de trabajar con Excel, es bastante útil cuando tú seleccionas una serie de celdas con valores que te aplique, que te dé la información de la suma. Te da aquí la suma, el recuento, promedio. Es decir, es un truquillo también que en mi caso, que suelo trabajar mucho con hojas de cálculo, pues también me sirve para no tener que estar haciendo sumatorias cuando simplemente con seleccionar ya me da la información aquí debajo. Pero bueno, seguimos con lo que es la tabla esta que estamos haciendo, que como ven nos crea los totales. Y después otra cosa que es bastante interesante también es que si yo
filtro aquí por uno de los artículos, automáticamente se me recalculan los totales. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque lo que utiliza en este tipo de formatos de tablas no es la sumatoria, sino lo que utiliza es una fórmula que se llama subtotales, que lo que te permite es que si tú filtras una tabla, pues la fórmula de sumatoria se recalcula automáticamente porque no estás haciendo una sumatoria, sino lo que estás haciendo es una fórmula que tiene Excel que se llama subtotales, que si tú filtras los valores, pues te va recalculando la suma de los importes. O sea que es bastante interesante esta opción también. Entonces, si yo selecciono todo, me sale el total de todo, pero si yo selecciono, por ejemplo, solo un cliente, pues me está calculando los totales solo de ese cliente. Vale, esto es bastante interesante a la hora de trabajar con tablas. Otra cosa que es bastante interesante cuando estamos trabajando con este tipo de tablas es que a la hora de hacer una fórmula, por ejemplo, voy a hacer aquí un descuento, ¿vale? Simplemente le decimos es igual, pincho en esta celda y fíjense que lo que me coge aquí en la barra de fórmulas y en la celda es arroba totales. ¿Qué quiere decir esto? Que no me está cogiendo la celda como una referencia, sino como el campo totales de la tabla. Entonces, si yo le digo aquí por 10% y le doy a Enter, fíjense lo que me ha hecho. Me ha recalculado todas las filas sin necesidad de copiar fórmulas y sin necesidad de hacer nada más, sino simplemente haciendo la fórmula en la primera celda y además, en vez de trabajar con referencias, ya me trabaja con el nombre de los campos, con lo cual es mucho más fácil a la hora de analizar la fórmula en este caso. Bueno, otra cosa que es bastante interesante que podemos hacer con este tipo de formato de tabla, que si fíjense que cuando estamos aquí dentro de la tabla y nos vamos a diseño, que esta pestaña solo aparece cuando estamos dentro de la tabla de este formato que le hemos dado. Y solo aparece cuando le damos formato como tabla, si no, esta pestaña no aparecería. Entonces, aquí en esta pestaña podemos también cambiar el tipo de diseño, el tipo de formato, incluso podemos definir uno nuevo con las características que nosotros queramos. Y también hay una serie de opciones que podemos configurar aquí también. Es decir, podemos quitar la fila de encabezados, podemos quitar la fila de totales, ponerla de nuevo. ¿Qué más? Y luego hay una opción bastante buena que es la insertar segmentación de datos. Bueno, la segmentación de datos es una herramienta que tiene Excel que se utiliza sobre todo con las tablas dinámicas, pero que en este tipo de formato como tabla también es bastante interesante. Entonces, si pinchamos aquí en insertar segmentación de datos, pues nos va a decir de qué campo de estas columnas, ¿no? Hemos dicho que cada columna es un campo. Entonces, tenemos el campo artículo, el cliente, la zona, entonces aquí te aparecen todos los campos. Entonces, si yo le digo, quiero una segmentación de datos de la zona, vale, entonces le doy a aceptar y entonces lo que me aparece son como unos botones que si yo le doy al botón este, pues fíjense que se me filtra automáticamente solo por la zona este, por los registros de la zona este. Si yo voy a norte, pues solo se me pone la norte. Si voy a oeste, entonces es una forma muy rápida y muy visual y muy profesional de realizar filtros por información en las tablas. Incluso con la tecla control del teclado puedo seleccionar varios. En este caso tengo seleccionados todos. Puedo seleccionar 3 de ellos. Puedo seleccionar 2 y me va saliendo solo la información que yo seleccione aquí. Y este, esta segmentación de datos, cuando creamos la segmentación de datos y la estamos seleccionando, también se nos abre una pestaña de opciones en la que podemos configurar
bastantes cosas también. Por ejemplo, podemos seleccionar el formato. Por ejemplo, le puedo poner el mismo formato o parecido al que tengo en la tabla. También puedo configurar, porque si yo, por ejemplo, la segmentación de datos la puedo abrir, hacer más grande, más pequeña, pero también puedo decirle que en vez de que se me pongan uno debajo del otro, se me pongan uno al lado del otro. ¿Y cómo hago esto? Pues me voy aquí a columna y le digo que quiero 4 columnas. Entonces Excel me pone los botones, me los pone así de esta forma. Vale, entonces yo puedo hacerlo así, alargarlo. Y también otra cosa que puedo hacer es venirme a aquí a esta parte que dice configuración de la segmentación de datos. Pincho ahí y aquí hay una casilla que dice mostrar encabezado. Entonces si le doy ahí, le quito el encabezado, pues se me quita la palabra zona que estaba aquí en la ¿ves? Si se fijan, voy a darle a deshacer. Aquí aparece la palabra zona. Entonces, si yo vengo aquí y le quito el encabezado, esto que pone mostrar encabezado, pues ya se me quita esa palabra zona de ahí. Entonces puedo hacerlo más pequeñito de aquí y lo puedo poner, por ejemplo, aquí en la parte de arriba. Y lo puedo alargar un poco y entonces cuando quiera ver las diferentes zonas simplemente pincho, 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 pincho y si no con la tecla control voy pinchando las que quiero ver y lo mejor es que se van recalculando todos los totales. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a ver lo que es la función buscar v, que es una de las más importantes de Excel y que nos permite hacer muchas cosas interesantes. Bueno, como siempre, la función buscar v se puede insertar desde el botón Fx y también se puede hacer directamente escribiendo el nombre de la función precedido por el signo igual y luego escribir los parámetros separados por puntos y comas o por comas en el caso de que esté configurado en otros países. A veces configuran en vez de punto y coma pues con una coma, ¿vale? Entonces, los parámetros que nos va a pedir la función buscar v son 4, ¿vale? El primer parámetro, este que pone aquí J5, que sería una referencia de una celda, es el valor que vamos a buscar. El segundo parámetro, que es este rango de M5 a N14, es dónde lo vamos a buscar. Es decir, la base de datos o la tabla donde vamos a buscar este valor. El tercer parámetro es un número de columna, que quiere decir que cuando encuentre ese valor por la izquierda, qué número de columna nos va a devolver. En este caso ahora lo veremos todo en un ejemplo práctico y lo entenderán todo mucho mejor. Y el cuarto parámetro es un parámetro en el que le vamos a decir a Excel si el valor que encuentre tiene que ser exactamente el mismo valor, que en este caso tendremos que ponerle falso, o si puede ser un intervalo. Es decir, si yo busco el 8,5 y encuentre el 8, pues ese nos lo va a dar por bueno y va a devolvernos el valor. Pero si yo le digo que la coincidencia tiene que ser exacta, entonces solo le va a valer si lo que encuentra, si tú buscas el 8 y encuentra el 8, bien, pero si tú le das el 8,6 y encuentra el 8, eso no le va a valer. De todas formas, ahora lo vamos a ver en un ejemplo y lo van a entender mejor. Vale, entonces vamos a hacer la función buscar v aquí en esta celda. Mira, tenemos aquí una tabla con asignaturas o materias y notas, ¿vale? Lo que se pretende es que en función de la nota que hay aquí, pues me ponga automáticamente la calificación, ¿vale? Aquí tenemos una tabla de las notas y las calificaciones, o sea, si aparece un 1 es muy deficiente, si es un 2 muy deficiente, si es un 9 sobresaliente, etcétera. Entonces, vamos a utilizar la función buscar v de esta forma. Le decimos igual buscar v, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? Que estaba aquí el primero, el primer parámetro. Pues esta celda es la que queremos buscar.
punto y coma. ¿Dónde lo queremos buscar? Pues en esta tabla, que sería el segundo parámetro. Entonces, él va a coger este número o este valor y lo va a buscar por aquí a la izquierda. Y cuando lo encuentre, en función de la columna que tú le hayas dicho aquí, si tú le dices la columna 2, él va a contar 1 y 2 y te va a dar el valor que aparece en esta columna. Vale, en este caso solo hay 2 columnas, entonces no habría ninguna columna posible más. Si en vez de un 2 le pones un 1, lo que te va a devolver es la misma nota, con lo cual en este caso no nos sirve. Tendríamos que ponerle aquí 2 para que él busque por aquí y cuando encuentre el 8, cuenta 1 y 2 y te devuelve el valor que está en la segunda columna. Vale, y luego le damos punto y coma y en este caso el parámetro verdadero o falso, si yo le digo falso, me va a buscar el 8 y si yo le doy a buscar el 8,6 y encuentra el 8, no lo va a dar, como no me va a devolver nada porque para él el 8,6 no existe. Entonces, si yo le pongo aquí falso y le doy a Enter, vale, el 8 me lo da como notable, bien, pero si yo le pongo 8,6, me va a decir que no existe. En cambio, si yo en el parámetro este le digo verdadero, entonces el 8,6 me lo va a dar como notable, es decir, lo que vaya del 8 al 9 me lo va a dar como notable. Si le pongo 1,5 o vamos a ponerle 2,5, me lo da como muy deficiente. Si yo le pongo 3, ya me lo daría como insuficiente. Pero se dan cuenta de la diferencia entre verdadero y falso. O sea, si yo le pongo falso, solo me va a encontrar el valor exacto. Es decir, si yo le pongo 3,5 y en la tabla está como 3, no me lo va a encontrar. Pero si le pongo verdadero, pues hay un intervalo ahí desde el 3 hasta el 4 que si encuentra 3,5, pues me va a dar el valor de 3. ¿Vale? Espero que lo hayan entendido. Y también en este caso se puede aplicar el tema de los nombres de rango. Por ejemplo, si yo a esta tabla le pongo el nombre de rango datos y le doy a Enter, como esto lo vimos en otra clase ya, pues cuando yo vaya a hacer la función buscar v, en vez de el rango directamente, le pongo datos y ya él entiende que es esta tabla. De la misma manera, haciéndolo con el botón FX, voy a borrar aquí, suprimir. Vamos al botón FX, pinchamos, buscamos la función buscar v. Si no la encontramos aquí en la categoría usada recientemente, nos vamos a todas, a todo. Pinchamos aquí donde salen los nombres de las fórmulas y en el teclado del ordenador pinchamos en la B. Vamos a donde empiezan las B y buscamos y pinchamos en buscar V. Vale, entonces, en este caso tenemos los mismos parámetros que cuando estábamos haciéndolo directamente en la celda escribiendo el nombre de la función. Tenemos el valor buscado que hemos dicho que sería la nota esta. Tenemos la matriz que podríamos seleccionar todo esto aquí. O, como ya hemos dicho, cuando yo selecciono esto, fíjense que aquí ya me pone datos, porque él sabe que este rango se llama datos, porque ya lo hemos hecho anteriormente. En el indicador de columna pondríamos el 2, porque hemos dicho que él busca por aquí y cuando encuentre el valor que está buscando, nos devuelve la 1 y la 2
nos devuelve la columna 2, porque es la que nosotros le estamos pidiendo. Cuando nosotros le decimos aquí el número de columna, le estamos diciendo que nos devuelva la columna 2. Y en el rango que tenemos que ponerle verdadero o falso, en este caso si ponemos verdadero, entonces me va a encontrar, si yo pongo 3,5, me va a encontrar la opción del 3, es decir, del 3 hasta el 4 me va a dar insuficiente. O sea, si yo pongo 3,5, el dato que me va a devolver es insuficiente. Si yo pongo falso, es decir, si no pongo nada, es igual que si pongo verdadero, porque si lo omito, acepta que es verdadero, ¿vale? Entonces, si yo pongo falso, le doy a aceptar, el 3 me lo da como insuficiente, pero si le digo 3,5, me da un error porque no lo encuentra, ¿vale? Es igual que si en vez de aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pusiéramos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Si yo aquí le pongo 250, en este caso no me lo encuentra porque le hemos puesto falso en el parámetro. Pero si yo le pongo en el parámetro este de rango, le pongo verdadero, entonces lo que me va a encontrar es muy deficiente, porque desde el 200 al 300 va muy deficiente. Vale, si yo le pongo aquí 650, pues me devuelve bueno, porque todo lo que empiece por 600 hasta que vuelva a llegar hasta 700 va a ser bueno. Entonces, cuando tenemos que buscar en un intervalo, lo que tenemos que ponerle es verdadero. Si lo que queremos es que nos encuentre el número exacto y si no, que nos devuelva que no existe, pues le ponemos falso, ¿vale? Y en el caso de que le pusiéramos falso, y nos devuelva este valor, también podemos aplicar la función si.error que utilizamos cuando vimos las funciones lógicas, en la función si, que podemos meternos aquí y escribir si.error, abre paréntesis, y recuerden que la función si.error nos pedía dos parámetros. Uno, lo que va a poner si no hay error, que le vamos a decir que ponga buscar v con todos los parámetros, y si este buscar v devolviera un error, porque no existe el valor que estamos buscando, pues ponemos punto y coma y le ponemos entre comillas no existe y cerramos el paréntesis. Esto es para que el error que nos salga no parezca que la aplicación está funcionando mal o que hay cosas mal hechas, sino que está todo muy controlado y cuando el valor que estamos buscando no existe, pues nos aparece directamente no existe. Entonces le damos a Enter y como le hemos puesto que sea una coincidencia exacta, ¿vale? El 650 no lo encuentra aquí. Si yo aquí pusiera 650, ahora sí me lo encuentra. Pero si yo pongo 600, me dice que no existe. ¿Vale? Vale, pues vamos ahora a continuar con otro ejercicio de la función buscar v. Nos vamos al ejercicio 1. Y aquí tenemos una tablita donde tenemos el campo fecha, descripción, la cantidad, el precio, el importe y el descuento, el importe del descuento y la facturación. Lo que es el campo descuento lo vamos a hallar con la función buscar v, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a poner esta hoja hecha y una copia de la hoja al lado sin hacer,
para que ustedes la hagan, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros utilizar la función buscar v para hallar aquí lo que es los descuentos en función de la cantidad del importe? Si se fijan, muchas veces lo que tendríamos que hacer con una función si anidada bastante larga, pues la podemos hacer un poco más fácil o bastante más fácil con la función buscar v. Pasó con el ejemplo anterior y en este ejemplo también lo podríamos haber hecho con una función si, pero la función si esa nos hubiera quedado un poco más complicada y con la función buscar v lo podemos hacer mucho más fácil, ¿vale? Entonces voy a eliminar aquí. Entonces escribimos igual buscar v, abrimos paréntesis, el valor buscado sería el importe. A veces pasa esto que cuando estamos haciendo la fórmula, la función, pues no nos deja pinchar en la celda, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer en este caso sería venirnos aquí a la barra de fórmula, o lo que yo haría en este caso sería venirme a la barra de fórmula y escribir la referencia manualmente, que es la, si me deja esto, es la E3, ¿vale? Entonces escribo aquí E3 y así me salvo de este problema. Punto y coma. ¿Dónde voy a buscar el importe? Pues lo voy a buscar en esta tabla, porque aquí tenemos las cantidades y en función de las cantidades queremos que nos devuelva un descuento. Es decir, si tiene desde 601,01 hasta 901,52, queremos que nos devuelva un 0. Desde 901 a 1500, un 5. Por encima de 1500, un 10. Y por encima de 2400, un 15. Y así sucesivamente. Entonces, donde queremos que busque el importe de las referencias E3, pues es en esta tabla. Entonces le damos el rango. Punto y coma. La columna que queremos que nos devuelva, él va a buscar por la izquierda y la columna va a ser la 2, porque hay una columna y dos columnas. Hay dos. Y la que queremos que nos devuelva es el descuento, que es la número 2. Entonces ponemos 2. Y en este caso no le vamos a poner el último parámetro porque sería verdadero, pero como él asume cuando no le pones nada que es verdadero, entonces no le ponemos nada. Y es verdadero porque queremos que en el intervalo nos devuelva el importe, o sea, el descuento correcto. Entonces le damos a Enter. Tenemos que hacer algo para poder copiar la fórmula. En este caso, o podemos hacer las referencias absolutas o podemos darle un nombre aquí a este rango, que sería pues cantidad, vamos a ponerle, a la Enter. Y ahora nos vamos aquí a la función buscar v y en el rango donde tenemos que buscar le ponemos cantidad. Y entonces ya eso nos hace que no tengamos que preocuparnos por las referencias absolutas porque como siempre va a poner cantidad, pues no vamos a tener problemas. Entonces lo copiamos y fíjense aquí 2625 está por encima de 2404, pero por debajo de 6010, con lo cual nos devuelve un 15%. El 7885 nos devuelve un 30% porque es por encima de 6000. El 1275 está por encima de 901, pero por debajo de 1500 nos devuelve un 5, ¿vale? Que sería este el valor. Y bueno, y luego el resto ya son operaciones básicas que en este caso no tenemos problema con ellas. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos una factura y vamos a obtener los datos del cliente, el nombre del cliente, la dirección, el CIF no, porque ya está arriba. Vale, tenemos el cliente, el CIF del cliente, el nombre del cliente y la dirección. Vale, entonces nosotros poniendo el CIF nos tiene que devolver el nombre del cliente y la dirección. La base de datos de los clientes la tenemos en la otra hoja, aquí. Vale, y
también tenemos una base de datos de artículos. Entonces, primeramente, para que la función buscar_v nos pueda funcionar bien, tenemos que hacer un cambio en esta tabla, porque recuerden que la función buscar_v siempre busca por la izquierda, aunque hay formas de decirle que busque en vez de por la izquierda, por la derecha. Bueno, la cuestión es que para que la función buscar_v funcione, valga la redundancia, el SIF, este SIF, tendrá que estar en la primera columna. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a eliminar esta columna de código cliente, porque teniendo el SIF, pues ya no necesitamos un código, porque realmente el SIF identifica sin ninguna duda al cliente, en este caso, y no necesitamos un código que lo identifique. Entonces la vamos a eliminar y vamos a poner la columna del SIF, la pinchamos y la movemos aquí. Vale, en este caso nos hemos traído toda la columna. Vale, entonces esta la vamos a eliminar. Recuerden lo fácil que movíamos las columnas con el formato de tabla que vimos en la primera parte de la clase, y ahora hemos tenido que primero seleccionar, nos hemos llevado toda la columna, lo que está por arriba, lo que está por debajo de la tabla, después hemos tenido que eliminar una columna y de la otra forma mucho más fácil, ¿no? Vale, entonces ya tenemos la tabla preparada para poder hacer la función buscar_v en nuestra factura. Tenemos una tabla de artículos aquí con sus códigos de artículos y tenemos una tabla de clientes con sus CIF, sus números de identificación fiscal, ¿vale? Que en cada país tendrán un nombre diferente, pero vamos, que al fin y al cabo no es sino un número que lo identifica ante la ley y ante Hacienda y todo, ¿vale? Entonces nos vamos a ir aquí al ejercicio. Entonces, aquí supuestamente tendríamos que escribir un zip, ¿vale? Yo voy a poner uno cualquiera, B5, inventado, ¿vale? Y entonces aquí en la celda cliente y en la celda dirección tenemos que hacer una función buscar_v que busque este SIF en la tabla que tenemos aquí y nos devuelva el nombre y la dirección. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos ponemos aquí en la celda del nombre del cliente, le decimos igual buscar_v, abre paréntesis. En este caso, ¿cuál es el valor buscado? Pues el SIF, porque vamos a buscar este SIF en la tabla que tenemos en la otra hoja. Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Donde pone matriz tabla, pues lo vamos a buscar. Entonces pinchamos en la otra hoja y con cuidadito seleccionamos toda la tabla. Vale, en estas ocasiones a veces es un poco liosa para la gente que no tiene mucha soltura con esto de buscar_v, porque a veces pinchan en otra celda de la tabla y entonces ya se desmorona toda la función. Entonces yo les recomiendo que una vez que seleccionen toda la tabla, directamente se vengan a la barra de fórmulas y sigan realizando la función ahí, aunque estamos en la otra hoja, pero si se vienen aquí a la barra de fórmulas y no tocan nada más, entonces ahí pueden seguir terminando la función buscar_v que estamos haciendo en la otra hoja, pero que realmente nos va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, hacemos eso, le hemos dicho el rango de donde queremos coger la información del cliente. Ahora le diríamos punto y coma, perdón, punto y coma. Entonces, ¿cuál sería ahora el indicador de columna? Fíjense que la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. Pero en este caso, lo que queremos que nos devuelva es el nombre. Entonces, le vamos a poner la número 2. Punto y coma. Y en este caso, lo de verdadero y falso no tiene mucho que ver porque los SIF son aleatorios, no tienen un orden, pero para evitar cualquier posible error le vamos a poner falso. Y entonces lo que va a buscar es el SIF completo y exactamente como está. O sea, el número de identificación fiscal lo va a coger solo si es el mismo que el que estamos buscando. Entonces ya una vez estamos aquí le damos a Enter y fíjense que la misma
fórmula que estábamos haciendo nos trae aquí a esta hoja, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos está dando este error aquí ahora mismo? Pues porque este shift que hemos puesto no es ninguno de estos de los que están aquí. Entonces, para no liarnos, porque a lo mejor si escribimos el shift mal vamos a tener problemas, entonces lo que vamos a hacer es crear una lista desplegable en esta celda con los shift que tenemos en la otra tabla. Vale, esto ya es un poco más complicado, pero si lo siguen al pie de la letra de lo que yo estoy haciendo, pues espero que lo entiendan y no creo que sea muy complicado de hacer, ¿vale? Entonces, para hacer una lista desplegable nos colocamos en la celda esta donde tenemos el shift y nos vamos a ir a la pestaña datos. En la pestaña datos pinchamos aquí donde dice validación de datos, ¿vale? Que a veces el botón aparece más grande, otros más pequeño, pero básicamente es lo mismo. Validación de datos. Entonces pinchamos ahí, validación de datos, ¿vale? No pinchemos en la flechita, sino en el botón directamente. Vale, y aquí en esta celda le vamos a decir que lo que queremos en esta celda es una lista. Y entonces él nos va a poner una lista de valores de los cuales solo podemos elegir esos. No podemos escribir otros shift diferentes de los que tenemos en la base de datos. Entonces, en origen le tenemos que decir dónde queremos coger la lista que va a aparecer aquí cuando despleguemos, o sea, la lista desplegable, ¿vale? Entonces, nos situamos aquí y vamos a la otra hoja. Y simplemente le asignamos este rango donde están los shift de la base de datos y le damos a aceptar. Vale, entonces a partir de ahora yo me voy a venir aquí y me van a aparecer todos los shift que tengo en la otra hoja y puedo elegir uno. Y fíjense que cuando yo elijo uno de los shift de los que están en la otra tabla, me aparece aquí el nombre del cliente. Vale, vamos a hacer ahora la dirección. La dirección igual buscar v, abro paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a buscar? El shift. ¿Dónde lo vamos a buscar? Me voy a la otra hoja, en esta tabla. Ahora, una vez que selecciono ya, me vengo a la barra de fórmulas directamente, sin tocar nada más, porque si no se me desmorona la función buscar v, ¿vale? Entonces aquí le pongo punto y coma, y ahora, ¿cuál sería la columna que me tiene que devolver? Pues 1, 2 y 3, porque lo que queremos ahora es la dirección. Escribimos el 3, punto y coma, y de nuevo le vamos a poner falso para que lo busque todo con coincidencia exacta, ¿vale? Le damos a Enter, y entonces aquí ya me está buscando el nombre del cliente y la dirección del cliente. Si yo vengo aquí y le cambio el shift, me tiene que cambiar el nombre del cliente y la dirección del cliente. Vale, esto es una parte del ejercicio. Ahora, con los artículos vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí ya está hecho, pero voy a eliminar el primero. Voy a eliminar esta primera línea hasta aquí. Y vamos a hacer la función buscar v en esta celda. Es decir, vamos a buscar este código en la tabla de artículos y que me devuelva el nombre del artículo, las unidades con las que se gestiona ese artículo y el precio unitario. Entonces nos colocamos aquí, le decimos es igual. Bueno, en este caso, miren, mejor lo vamos a hacer con el botón FX para que se vean las dos opciones y que cada uno elija la que mejor le convenga. Entonces vamos a irnos al botón buscar v, a la función buscar v, perdón. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el valor buscado? Este. La tabla donde vamos a buscar el valor, pues nos vamos a la otra hoja y le decimos que esta es la tabla. ¿Vale? El indicador de columna, en este caso, ¿cuál sería? Pues aquí he tenido un problema
uno de los problemas que me da el trabajar con el botón FX. Y es que me he venido al siguiente parámetro, con lo cual él ha cambiado de hoja, porque yo estoy haciendo la función buscar v en esta hoja, y no he podido ver cuál es la columna que necesito. Vale, que seguramente es la 2, pero mm, lo que quiero es que vean qué hacer en esta situación. Bueno, pues yo lo que haría en este caso es que le voy a poner la 2, si es bien y si no, después la voy a cambiar. Y en el rango le voy a poner falso. Vale, entonces le doy a aceptar y me dice que es carne de primera. Entonces me vengo aquí y efectivamente es carne de primera. Si yo le hubiera puesto la 2 y no fuera, sino, pues entonces vengo después aquí, miro cuál es y vengo aquí y le cambio el número de columna. ¿Vale? Recuerden que esto, para poder copiarlo, tendríamos que poner en referencias absolutas o asignar un nombre al rango, pero esto no lo vamos a hacer porque ya creo que ha quedado bastante claro. En la unidad lo mismo, igual, buscar v, abre paréntesis, ¿qué es lo que vamos a buscar? El código, punto y coma, me vengo a artículos, le doy el rango de la tabla, punto y coma. En este caso, ¿cuál va a ser la columna que vamos a pedir que nos devuelva? Pues 1, 2 y 3. Ponemos la 3, punto y coma, falso. Y le damos a Enter. Vale, entonces ya nos está diciendo que las unidades son kilos. El precio unitario lo mismo, igual, buscar v, abre paréntesis, valor buscado, el código, punto y coma, la matriz o la base de datos, esta, punto y coma. La columna que quiero que me devuelva ahora es la 4, 1, 2, 3 y 4. Punto y coma, falso, cierra paréntesis y enter. Y con el código de IVA lo mismo. Vale. Fíjense, aquí es una cosa que estaba en las demás también, en las demás celdas donde está la fórmula. Aquí hay un control, también como el que hacíamos con si.error, es por si acaso el código que ponemos aquí no existe en la tabla, pues hemos hecho una función si anidada con una función buscar v. Vale, fíjense. Esta es la función buscar v. Hasta aquí. Vale. Y entonces lo que nosotros le estamos diciendo es, si en A13, que es esta celda, no hay nada, es decir, comillas, comillas, esto quiere decir que no hay nada. Si ponemos igual a comillas, comillas, quiere decir, si en esta celda no hay nada, entonces no me pones nada. Pero si hay algo, me pones la función buscar v. ¿Esto para qué se hace? Pues porque si yo aquí ahora elimino esto, en las funciones que yo he hecho de buscar v donde no puse la función si, pues me sale un error. Y sin embargo aquí no me sale nada, sino me sale todo en blanco. ¿Por qué? Porque yo he hecho una función si anidada con la función buscar v y le he dicho que si en A13 no hay nada, es decir, comilla, comilla, entonces me pone comilla, comilla, es decir, nada. Y si hay algo, ¿vale? Es decir, si no está en blanco, pues me pone buscar v y todo lo demás. Pues nada, espero que lo hayan entendido y que, bueno, no tengan ninguna dificultad. Ya saben que si tienen alguna dificultad, saben dónde me tienen para preguntarme. Aquí hay un par de ejercicios más que si quieren los hacen, no creo que tengan ninguna dificultad, ¿vale? Y yo voy a hacer lo mismo que con este ejercicio, les voy a poner una hoja en blanco al lado, una copia en blanco, para que lo puedan hacer. Tengan en cuenta que aquí también, en esta celda de aquí, hay
también más fórmulas, que si se ponen, pueden investigar un poco, que son fórmulas que ya hemos visto. Aquí tenemos una función sumar sí, aquí también, aquí también. Pueden, como práctica o como actividad, pueden investigar todas las fórmulas que tenemos en esta tabla, en esta factura, y creo que les va a venir bien como práctica. Pues nada, ya les dejo y espero que les sirva como siempre para aprender. No se olviden de suscribirse y de seguir con ganas y a por todas. Muchas gracias, hasta luego.